Bueno, continuando con nuestro libro de Einstein, ya vimos el capítulo 1 y 2. Vamos al capítulo número 3. Las raíces de Albert Einstein, primeros años. Alberto Einstein vio la luz por primera vez el 14 de marzo de 1879 en Ulm, una ciudad perteneciente a la región Suabia en el sur de Alemania, a orillas del Danubio. Su casa natal ya no existe, dado que, al igual que la mayor parte de la ciudad de Ulm, fue destruida en los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente la calle en que nació lleva su nombre y hay un monumento que conmemora el lugar en el que estaba su hogar, justo enfrente de la estación del tren. Su familia, de origen judío, pertenecía a la burguesía comercial suaba. Sus padres, Hermann y Paulina, llevaban casados 3 años y tenían 31 y 27 años respectivamente cuando él nació. Alberto fue el primogénito de los 2 hijos de la familia. Einstein nació con la cabeza demasiado grande, lo que hizo que sus padres se alarmaran nada más verlo aparecer. Cierto es que su madre observó una enorme prolongación de la pared trasera de su testa y pensó que se trataría de una malformación, pero desapareció al cabo del tiempo. Conservaría su tamaño llamativo el resto de su vida, algo que no contribuyó a disimular, sobre todo en la segunda mitad de su vida, su abundante y descuidada cabellera. Si Einstein no hubiera sido un genio, no se le hubiera dado importancia alguna a este hecho, pero ahora cabe preguntarse qué papel pudo desempeñar de su desarrollo intelectual. Tuvo Einstein una estructura encefálica especial y, si así fuera, podría estar relacionada con su genialidad. En el capítulo dedicado al cerebro de Einstein trataremos de dar algunos datos más recientes y extremadamente interesantes sobre el asunto. Su padre, Hermann, era un hombre tranquilo, culto y no excesivamente celoso en cuanto a asuntos religiosos. Fue socio, junto a un primo suyo, de un negocio de colchones de plumas en la ciudad de Ulm. En esa ciudad residió la familia hasta el verano de 1880, cuando se asoció con su hermano Jacobo, y ambos fundaron un negocio de instalaciones sanitarias y eléctricas en Múnich. El negocio funcionó bien. De hecho, en 1888, la empresa de los hermanos Einstein proveía de energía a la localidad de Schwabing, que contaba entonces con 10,000 habitantes. Así, la familia pudo permitirse vivir en un lujoso edificio de 2 plantas, con una gran terraza y jardines. Sin embargo, varios años después, el ambicioso Jacobo ideó una nueva dínamo que instaló en una planta eléctrica más grande. El costo de este proyecto, que no pudo competir con proveedores eléctricos más poderosos, hizo que la empresa familiar quebrara y se vieran obligados a vender la fábrica y su casa en el año de 1894. Paulina Einstein, cuyo apellido de soltera era Koch, era una persona muy autoritaria y reservada, que ejerció una férrea disciplina sobre sus hijos. Su aspecto era poderoso, con una gran nariz y un cabello abundantísimo, rasgos físicos que heredaría su hijo, Alberto. También heredó el sentido del humor de su madre, que rayaba en ocasiones al sarcasmo. Paulina
preparó a sus hijos para enfrentarse al mundo y depender exclusivamente de sí mismos. Por ejemplo, cuando Alberto contaba con 3 o 4 años, su madre le llevaba a la zona más céntrica de Múnich y luego le dejaba solo mientras le observaba en secreto para ver si era capaz de volver a su casa. Los padres de Einstein eran muy exigentes con las tareas escolares, hasta el punto de que contrataron a una profesora particular con el objetivo de que empezara la escuela primaria directamente en el segundo curso. Paulina nunca dejó de sentirse orgullosa de su hijo Alberto, aunque éste se sentía especialmente incómodo cuando se le preguntaba por la influencia ejercida por su madre en su educación. No sucedía lo mismo cuando se le interrogaba sobre su padre, al que Einstein calificó como un hombre cordial, amable y sabio, dotado de buen humor, paciencia, bondad y encanto. Parece ser que el carácter de Alberto Einstein se corresponde más con el de su padre, emprendedor en los negocios, aunque descuidado en los aspectos más prácticos de la vida. Sin embargo, es innegable que tenía ciertos rasgos de su madre como ella. Alberto era reservado, escéptico y severo. En 1881 nació María, hermana pequeña de Alberto, a quien éste llamaba cariñosamente Maja. Antes de su nacimiento, sus padres habían dicho a Alberto que iba a tener una hermana con la que jugar. De ahí que él se imaginara que sería como un juguete. Por eso, cuando María nació, el pequeño exclamó ingenuamente: «¿Pero dónde están las ruedas?». De niña, María sufrió los violentos ataques de rabia de su hermano, en los que solía lanzarle juguetes a la cabeza. A pesar de las pequeñas peleas habituales entre hermanos, ambos mantuvieron una magnífica relación durante la mayor parte de su vida. Aunque durante el primer matrimonio de Alberto se distanciaron bastante, ya que su esposa no era del agrado de su familia. Se dice que ambos hermanos compartían caracteres y gustos parecidos, así como el mismo sentido del humor. Al parecer, el pequeño Alberto empezó a hablar tarde, a la avanzada edad de 3 años. Cuentan que tardaba más tiempo del normal en responder y que construía frases con cierta dificultad. De hecho, en su familia llegaron a sospechar que padecía algún tipo de dislexia o retardo en el desarrollo. Así, a los 2 años y medio de nacer, sus padres acudieron al médico de familia porque todavía no había comenzado a hablar con soltura. Einstein bromearía tiempo después diciendo que el niño ya muestra al hombre que lleva dentro, consciente de que tampoco de mayor consiguió convertirse en un gran orador. Después de varios meses de haber dicho sus primeras palabras, tomó por costumbre repetir 2 veces cada frase, la primera para sí, la segunda una vez que estaba seguro de la expresión correcta. Hasta los 7 años continuó repitiendo en voz baja cada frase que decía. De hecho, no fue hasta los 9 años cuando aprendió a hablar con fluidez. Al parecer, su niñera le llamaba cariñosamente tontito por esta extraña manía. Finalmente, en el análisis del cerebro de nuestro protagonista, también se darían algunas pistas que pueden explicar esa especial evolución en el lenguaje. Einstein cuenta de sí mismo, sin embargo, que el desarrollo retardado que experimentó tal vez le condujo a la soledad y al aislamiento. También explica que esta maduración tardía y estos rasgos de su personalidad, a su vez, le facilitaron pensar con otra perspectiva diferente de los niños de su edad sobre la naturaleza de las cosas.
de algún modo, le llevaban a preguntarse sobre aspectos de la vida cotidiana que el resto de compañeros ya daban por hecho. Al llegar adulto, siguió manteniendo esta cualidad, y cuando se le interrogaba sobre su personalidad, solía decir que en efecto sí había algunas características especiales. En él era curiosidad. Repitió en diferentes ocasiones a lo largo de su vida que lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Dejando de lado las rabietas incontrolables de las que ya hemos hablado, Alberto era un niño tranquilo y apacible. Sofía solía entretenerse jugando solo. Le gustaba especialmente construir castillos de naipes de hasta 14 pisos, en los que invertía gran cantidad de tiempo y una paciencia inusitada, dada su edad. Sus resultados en la escuela primaria fueron bastante mediocres, y los profesores observaron que no participaba en los juegos en grupo con sus compañeros. La música, el gran amor de su vida. Paulina Einstein era una gran aficionada al piano y educó a sus hijos en la música. María se convirtió en pianista y Alberto comenzó a tocar el violín a los 5 años. Más tarde recibiría clases hasta los 14 años. A los 13 se enamoró de las sonatas de Mozart y al parecer aprendió a hacerlo bien. A pesar de su odio por la disciplina en cualquier tipo de aprendizaje, el amor por la música estuvo por encima de sus aversiones. Sus compositores favoritos fueron Mozart, Bach y Schubert, aunque también eran de su agrado Schumann, Mendelssohn, Brahms, Vivaldi y Corelli. Beethoven resultaba demasiado dramático y la música de Wagner le parecía decadente. Del mismo modo, nunca mostró interés por los compositores del siglo XX. Resulta sorprendente su gusto clasicista en lo que se refiere a la música, teniendo en cuenta su talante innovador en otras materias. En muchas ocasiones, Einstein se refirió al violín como la alegría de su vida. No nos cabe duda de que la música fue su más fiel compañera, una permanente fuente de felicidad y un refugio en tiempo de dificultades, un amor que nunca daría la espalda. Es importante detenerse en el papel que jugó la música en su vida, no solo como una pasión a lo largo de toda su existencia, sino como la otra manera que tuvo, junto con la física, de encontrar lo que para él era una bella estructura de orden superior. Adelantamos ahora algunas ideas interesantes, quizá relacionadas con su manera de pensar sobre la ciencia y el mundo. Sabemos que Einstein fue desde muy niño un entusiasta de la música. También sabemos que los grandes músicos no piensan en las obras musicales como un conjunto de notas ordenadas que siguen unas reglas y un sentido, sino como una armonía de orden superior. Son conscientes ellos más que nadie de que el total de mucho más que la suma de las partes. Una obra maestra supera con mucho una secuencia lógica, si es que hay alguna lógica, de sonidos, aunque la teoría de la probabilidad diga que un grupo de monos combinados al azar, las notas musicales podrían componer la 9ª sinfonía de Beethoven. Los grandes genios de la música son capaces de ponerse de acuerdo en la belleza de una concatenación de sonidos en virtud de sensaciones o intuiciones que no están determinadas por ninguna regla matemática. No hay una teoría de la música que garantice crear buenas piezas. Einstein pensaba en física como un compositor
crea un concierto por medio de intuiciones, siguiendo caminos creativos que le parecen armónicos, persiguiendo una obra que alcanzará una plenitud en su conjunto. En ese sentido, su proceso intelectual se acercaba más a la creación musical que al método científico. Así lo declaró una vez, reflexionando sobre ambas antes por separado. Cuando estaba en Salzburgo en 1909, en su primer congreso como ponente, tuvo ocasión de comentar su admiración por el genial compositor de la ciudad. La música de Mozart es tan pura y hermosa que la veo como la belleza interior del universo mismo. Primeras inquietudes científicas. En cuanto a la física, hay varios hechos que pueden ser considerados como premonitores o al menos indicativos de una curiosidad científica precoz. El primero es que el pequeño Einstein, con tan solo 5 años, experimentó un suceso que le dejó una profunda huella. Estando enfermo, su padre le regaló una brújula magnética y fue una gran sorpresa para él comprobar cómo la aguja apuntaba siempre al norte. Se vio fascinado por ese mecanismo y ya que no entendía cómo era posible que algo invisible ejerciera una fuerza tan precisa sobre la brújula. Su padre trató de explicarle que existían unos impulsos de origen magnético que atravesaban el espacio, pero el chico no encontró una respuesta satisfactoria cuando le preguntó cómo lo hacían. Estos asuntos escapaban al conocimiento de sus mayores, pero la semilla de la duda quedó plantada en él. Se preguntaba qué era eso tan oculto que conseguía producir efectos tan maravillosos. Tal vez ese fuera su primer análisis teórico. El primero de muchos. Se había despertado el deseo de investigar todos aquellos misterios que la naturaleza le ofrecía. A un tiempo después, con tan solo 12 años, se vería sorprendido por el famoso teorema de Pitágoras. Su tío le prestó un tratado de geometría euclidiana, la geometría tradicional que todos conocemos, que le hizo entusiasmarse con unas afirmaciones que, aunque no fueron evidentes, podían ser probadas con una precisión tal que quedó profundamente impresionado por la exactitud de la ciencia abstracta sobre los objetos tangibles. Cuando el jovencito se encontró con el teorema, se sintió llamado a demostrarlo lógica o matemáticamente y fue capaz de probar su validez en unas 3 semanas. Algunas de las afirmaciones que contenía no saltaban, desde luego, a la vista, pero podían ser demostradas con una seguridad sorprendente. Esto resultó de extrema importante en el desarrollo de las inquietudes de Alberto. Le produjo, como diría posteriormente, una impresión indescriptible. Uno y otro caso son precisos ejemplos de aspectos completamente o complementarios de la ciencia. Vemos cómo una mente se interroga por la base racional de fenómenos en apariencia mágicos como la brújula o por la lógica interna de evidencias teóricas como un teorema. Para plantearse ambas cuestiones hace falta una importante experiencia científica o al menos una curiosidad inusual. Con motivo de sus 70 cumpleaños, en 1949, escribió una autobiografía
o como irónicamente le gustaba llamarla, su necrología, publicada en español con el título Notas autobiográficas. Einstein nos explica en ella: todavía puedo recordar que esta experiencia, se refiere a la brújula, me produjo una profunda y duradera impresión. Detrás de las cosas tenía que haber algo profundamente oculto. Lo que el hombre ve desde su infancia no le produce una reacción de esta clase. No se sorprende por la caída de los cuerpos, ni se preocupa por la lluvia o por el viento, ni por el hecho de que la luna no se caiga. No se preocupa por las diferencias entre la materia viva y la materia muerta. Esta curiosidad innata se vio satisfecha no en la escuela, sino en su casa, donde completó su formación con libros de matemáticas, física y filosofía. El círculo familiar y el hogar siempre fueron para él un lugar en el que su intelecto se veía estimulado, a pesar de que más tarde afirmaría que nadie en su entorno familiar poseía conocimientos científicos. Las raíces de su aprendizaje. El tío de Einstein fue una de las personas determinantes que le rodearon en su infancia. Gracias a su preparación técnica, se ocupaba de la preparación de equipos eléctricos, pero lo que más llamaba la atención era su capacidad inventiva. Jacobo Einstein era un inventor de talento, y sus generadores de corriente le granjearon cierta riqueza y fama. La curiosidad natural del pequeño Alberto muy probablemente se viera estimulada al crecer entre extraños aparatos. De niño le gustaba recorrer la fábrica familiar y aprender de la práctica directa con los equipos eléctricos. En ocasiones, algo más mayor, se interesaba por los problemas no resueltos que preocupaban a su tío y a los ingenieros, hasta el punto de que en ocasiones era capaz de solventarlos, para gran sorpresa y satisfacción de su familia. Lo cierto es que Jacobo dio al chico nociones de álgebra y geometría. Le enseñó a resolver ecuaciones jugando con la incógnita. El juego consistía en dar caza al animal X hasta averiguar su nombre, su valor real. A Einstein parece ser que le gustó este juego y se aficionó a las matemáticas. En el hogar de los Einstein recibían todas las semanas a un joven polaco estudiante de medicina, Max Talmud. Más tarde adoptaría el nombre de Max Talmey, que comenzó a prestar textos divulgativos al joven Alberto. Más quedó admirado por la capacidad que tenía el chico para leer y comprender el contenido de los libros que le facilitaba. Entre las disciplinas por las que se interesó el pequeño estaban la geometría y el cálculo. Más le animó a leer sobre biología y medicina, pero a Alberto no le interesaba en absoluto. Parecía como si únicamente le supusiera un reto intelectual descubrir los principios básicos que se encontraban detrás de las cuestiones más complejas. Así, gracias a Jacobo y Max, Alberto comenzó a estar al corriente de los grandes problemas científicos y filosóficos de la época, y animado por ellos, leyó un gran número de títulos de ciencia divulgativa. Hubo un segundo libro que le impresionó especialmente, era el libro popular de la ciencia natural de Bernstein. Su amigo Max tuvo que admitir, al comprobar los progresos que hacía el joven Einstein, que era incapaz de seguirle. Después de interesarse por la geometría, pasó al estudio del cálculo diferencial e integral, puerta de entrada a unas matemáticas superiores en las que ya no pudo ayudarle. Por ese motivo le presentó textos de su asignatura preferida, la filosofía. Así, lo que eran problemas de aprendizaje
y desinterés en la escuela se transformaba en una habilidad extraordinaria para asimilar las obras del filósofo como Kant, uno de los autores con una expresión filosófica más complicada de la historia del pensamiento. Imaginarse a un chico de 13 años leyendo la crítica a la razón pura nos da una idea de la clase de inquietudes que albergaba Einstein en su interior. Kant fascinaba a Einstein de una manera especial, probablemente porque su pensamiento tenía pretensiones de totalidad. El sistema filosófico de Kant trata de explicar el mundo de forma unitaria, lo cual encajaba muy bien como uno de los grandes intereses de Einstein, ir más allá de los límites de lo personal. El científico compartió este anhelo y, como veremos, buscó aplicarlo a sus teorías de la física. Un ser humano es parte de un todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Se experimenta a sí mismo sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, algo así como una ilusión óptica de su conciencia. Esta falsa ilusión es para nosotros como una prisión que nos limita a nuestros deseos personales y a sentir afecto por los pocos que tenemos más cerca. Nuestra tarea debe ser librarnos de esa cárcel, ampliando nuestros círculos de compasión para abarcar a todos los seres vivos y a la naturaleza en conjunto en toda su belleza. A los 6 años, Alberto había comenzado a acudir a la Volksschule, escuela pública de Múnich. Su supuesto fracaso escolar ha sido muy divulgado como parte de la leyenda del personaje de Einstein. No obstante, no hubo tal fracaso. Es cierto que no destacó especialmente como estudiante brillante, exceptuando en el cálculo y la aritmética, materia en la que no era particularmente rápido, pero sí muy fiable, pero tampoco se puede considerar que fuera malo. De hecho, en su familia se solía comentar que algún día Alberto sería un gran profesor. En los últimos años de su vida, cuando ya era una personalidad mundialmente conocida, gustaba de alimentar esa leyenda de mal estudiante. Por ejemplo, entre las numerosas cartas que recibía de admiradores, se encontraban algunas escritas por niños en las que le pedían consejo sobre cómo estudiar matemáticas o física. Einstein respondía en un tono cariñoso, diciéndoles que no se preocuparían, ya que él también había tenido dificultades con estas materias, siendo niño. Así se tomaron literalmente esas palabras que igualmente hacen más atractiva la figura del genio. Ciencia y creencia. A Einstein se le puede considerar agnóstico, pese a su procedencia judía. Cierto es que a este hecho ayudó que su familia no fuera practicante, aunque sí poseía ciertas costumbres judías, como la de invitar por el Sabbat, la fiesta del domingo para los cristianos o el sábado para los judíos, a un judío pobre a su casa. La versión particular de la familia Einstein situaba el acontecimiento el jueves por la noche, momento en que recibían, en este caso, al estudiante Mike Talmey. En la escuela primaria se impartía el catecismo católico y él era el único niño judío. La comunidad hebrea era muy poco numerosa en la ciudad de Múnich, solo un 2%. Así que fue un pariente el que le introdujo en la religión judía. A pesar de que sus padres no fueran muy religiosos, el antisemitismo que se respiraba en el ambiente alemán de final del siglo y el hecho diferencial de ser el único alumno no católico de su escuela le hizo tener ya una conciencia
de origen. Es importante señalar que la discriminación por su credo la sufrió de manos de sus compañeros, no de sus profesores. A través de la lectura de libros populares de ciencia, pronto llegué a la convicción de gran parte de las historias de la Biblia no son ciertas. La consecuencia fue un libre pensamiento fanático junto con la impresión de que la juventud estaba engañada intencionadamente por el Estado. Por medio de mentiras, fue una impresión demoledora para mí. Einstein se convirtió en un agnóstico para el resto de su vida. Agnóstico en el sentido de creer inaccesible al entendimiento, la naturaleza y la existencia de Dios, especialmente de una divinidad preocupada por el destino humano. Aunque a lo largo de su vida hizo constantes referencias a Dios, utilizó tal término para referirse a un orden lógico natural, a un conjunto de leyes racionales que gobiernan el universo. Estas sí comprensibles por el razonamiento humano. A veces se refería a alcanzar el conocimiento de la naturaleza de una forma muy familiar, con la impresión de estar más cerca de los secretos del viejo. Como expuesto con sus propias palabras en un ensayo escrito en 1940 sobre ciencia, filosofía y religión, Einstein creía que ambas, ciencia y religión, podían coexistir. De hecho, las consideraba mutuamente necesarias. La principal fuente de los conflictos de hoy en día entre los mundos de la religión y de la ciencia reside en el concepto de un Dios personal. Cuanto más imbuido esté el hombre en la regularidad ordenada de todos los sucesos, tanto más firmes se vuelven sus convicciones de que este orden no deja sitio para otras causas de distinta naturaleza. Para él, ni la ley humana ni la divina serán la causa de los sucesos naturales. Es seguro que la ciencia no podrá rebatir en sentido real la interferencia de una doctrina de un Dios personal con los sucesos naturales, puesto que esta doctrina siempre puede refugiarse en aquellos dominios en los que todavía no se ha establecido el conocimiento científico. Al mundo de la religión pertenece la creencia de que las reglas válidas para el mundo existente son racionales, esto es, comprensibles a la razón. No puedo concebir a un auténtico científico sin esa profunda creencia. Se podría describir la situación con la siguiente imagen. La ciencia sin la religión está coja. La religión sin la ciencia está ciega. Otras declaraciones de Einstein sobre el asunto nos pone en antecedentes de sus sensaciones personales. La emoción más hermosa y más profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico. Es el legado de toda ciencia verdadera, aquel al que su emoción le es desconocida, que ya no se pregunta ni está en estática referencia, vale tanto como si estuviera muerto. Tener el conocimiento y el sentimiento de que lo que es impenetrable para nosotros realmente existe, que se manifiesta en la suprema sabiduría
y en la más radiante belleza que nuestras torpes facultades solo pueden comprender en sus formas más primitivas. Está en el centro de toda verdadera religiosidad. En ese contexto parece completamente consecuente su planteamiento. Si la ciencia es la búsqueda que satisface su curiosidad y experimenta sensaciones verdaderamente religiosas, con ella ahí tenemos a un Einstein profundamente religioso. De este modo, no puede extrañar que declarase que la vida de un hombre sin religión no tiene sentido, y no solo lo convierte en un desdichado, sino en un ser incapaz de vivir. Muchas veces se le interrogó sobre estas cuestiones. Llegó un momento en la madurez de su vida en el que a Einstein, gracias a su condición de genialidad viviente, se le pedía consejos sobre casi cualquier cosa. Esta fue su respuesta acerca de la religión. La religión del futuro será cósmica, una religión basada en la experiencia y que rehuya los dogmatismos. Si hay alguna religión que colme las necesidades de la ciencia, esa será el budismo. De la escuela secundaria a Italia. Nos hemos adelantado para mostrar la evolución religiosa que sufrió nuestro personaje, iniciada en su época escolar, pero debemos regresar al momento en que el negocio familiar tuvo que ser trasladado a Italia, donde las expectativas comerciales eran más interesantes. La fuerte competencia en Alemania y el duro varapalo sufrido al no serle concedida la expansión eléctrica de la ciudad de Múnich hicieron necesario el despido de los casi 200 trabajadores de la empresa y el cierre de la fábrica. El tío Jacobo se llevó consigo a los padres de Einstein a Milán, mientras que éste se quedaba en Múnich para concluir sus estudios de secundaria. Los hermanos Jacobo y Hermann Einstein decidieron establecerse en Pavia, donde tenían contactos, a pesar del rechazo que manifestó el resto de la familia, que no sentían ninguna ganas de trasladarse fuera de Alemania. A los infatigables hermanos les impulsaba la idea de establecer ahí una central hidroeléctrica, pero 2 años más tarde esta empresa acabaría fracasando también. Esto provocó un cierto enfrentamiento entre Paulina y Hermann. Ella procedía de una familia acomodada que había aportado una gran cantidad de dinero al matrimonio y no veía con buenos ojos los continuos fracasos de las aventuras empresariales de su marido, que les desagradaba cada vez más en la escala social. Tampoco le atraía la idea de establecerse en otro país al otro lado de los Alpes. Alberto se había matriculado en el año de 1888 en el Luitpold Gymnasium, la escuela secundaria, y permaneció en Múnich a cargo de una familia para finalizar sus estudios. En la escuela destacó como un buen alumno que sobresalía sobre todos sus compañeros en matemáticas, aunque era menos brillante en las asignaturas literarias, excepto en latín y griego, materias en las que consiguió buenas notas. Es precisamente aquí donde se comienza a manifestarse más claramente su actitud sobre la disciplina académica, los métodos tradicionales de enseñanza y la autoridad. El propio Einstein contaría más tarde que cuando a los 15 años decidió abandonar los estudios debido a esa aversión de los métodos didácticos, su profesor de griego le aconsejó que se marchara, diciéndole que su sola presencia en clase minaba su autoridad como maestro.
Ya desde entonces comenzó a modelar su carácter con rasgos que jamás le abandonarían, como el de prestar muy poca atención a sus profesores y avanzar él solo en el conocimiento. Einstein fue toda su vida un autodidacta algo rebelde, con una capacidad de análisis excepcional, acompañada de una sorprendente dificultad o dejadez para los exámenes más simples. Es probable que esto sea en parte cierto, pero posiblemente la razón principal de su vida de la escuela fuera que su curiosidad científica no se veía satisfecha en un lugar en el que contaba más la memorización y la obediencia que el verdadero conocimiento. La estancia de Einstein durante esta temporada en Italia constituye uno de sus recuerdos más felices. Durante ese periodo, Einstein no acudía a la escuela, pero aprovechaba su tiempo libre para estudiar uno de los fenómenos más difíciles y analizados del momento, la relación entre la electricidad y el magnetismo y el éter. El éter era el medio invisible que los físicos postulaban para explicar la transmisión de las ondas electromagnéticas. Igual que el agua transmite las olas o el aire el viento. Quiso conocer el enigmático medio que llenaba el espacio, poder medir sus deformaciones elásticas y sus fuerzas. Poco tiempo antes, el físico Hertz ya había declarado que el problema del éter era la cuestión más importante de la física del momento. Parece ser que la curiosidad que se despertó en él cuando se preguntó con sorpresa por el funcionamiento de la brújula todavía estaba presente. Hacia la forma académica. Siguiendo el consejo de sus padres, que después de su huida de la escuela secundaria alemana, deseaban que su hijo no abandonara los estudios y llegara a ser ingeniero. En el otoño de 1895 se presentó al examen de ingreso en la Escuela Técnica Superior Zurich, también conocida en aquella época como Politécnica. A Einstein le interesaban especialmente los estudios de otro tipo, más teóricos, y entre su padre y él tuvo lugar una gran disputa. Finalmente se impuso la voluntad del padre, que quería para su hijo una profesión más sensata. La madre de Einstein utilizó sus influencias para que, contando con únicamente 16 años y acompañado de un excelente informe de su profesor de matemáticas, Einstein pudiera realizar las pruebas para la Politécnica, pese a no tener el grado académico. El certificado de Matura suiza equivalía al bachillerato ni la edad suficiente, 18 años. Superó las pruebas científicas, pero no aprobó las pruebas generales que incluían lenguas alemanas, historia y literatura. El profesor de física, Heinrich Weber, se quedó asombrado con los conocimientos de matemáticas y física de este joven judío. En cambio, su padre no mostró gran satisfacción al conocer el resto de notas. Al parecer, la biología, los idiomas o la historia no le interesaban al joven Einstein en absoluto. Existe la creencia de que tal vez todo esto no fuera más que una estratega ideada por el joven Einstein, consciente o inconscientemente, para no seguir el camino que el plan familiar le tenía trazado, cursar alguna ingeniería que le condujese irremisiblemente al negocio eléctrico de su padre. El director de la Politécnica, Alvin Herzog, le aconsejó que preparase la matura e intentara de nuevo el ingreso el próximo curso, a pesar de que éste tampoco tenía la edad requerida. Así, en 1895, Einstein se matriculó en la escuela de Arau, capital del cantón de Argovia.
situado en la zona norte de Suiza. La física matemática ya era la pasión de Einstein, y la Escuela Politécnica de Zúrich le abría la posibilidad de acceder a los mejores profesores y laboratorios de la época. En ocasiones los alumnos permanecían en las casas de los profesores en régimen de alquiler, por eso Einstein fue a parar la licencia de los Windteller. El profesor John Windteller daba clases de griego e historia, y allí, en su multitudinario hogar, la familia estaba compuesta por matrimonio y 7 hijos. Pudo sentirse durante 3 semestres como en casa. En ese periodo fue muy feliz en la vida de Alberto Einstein. De hecho, en Arau vivió su primer amor con María, una de las hijas de los Windteller, 2 años mayor que él. Se conserva una carta enviada por Alberto a María durante unas vacaciones equivalentes que él pasó en Italia con su familia. En ella le agradece una carta recibida y le expresa su añoranza y el amor que siente por ella. Entre otras cosas, les unía su amor por la música. María dominaba el piano y en numerosas ocasiones tocaron juntos. Finalmente, el diploma necesario para ser aceptado en la Politécnica llama especialmente la atención la prueba de francés, que consiste en una redacción con el título Mis planes futuros. Einstein pasó el verano de 1966 preparando los exámenes de ingreso para la Escuela Politécnica. En ese momento escribe una carta a María diciéndole que a pesar de que sus caminos vayan a separarse, desea continuar su relación. En septiembre se presentó de nuevo los exámenes, que en esta ocasión aprobó. Por fin podía ingresar en la Politécnica. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo número 4. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.